habrá presenciado lo que fue el último acontecimiento que posibilitaba transformaciones sociales en Colombia. El último. La mayoría de ustedes no vivieron eso. Y por tanto, para la mayoría de ustedes, que es otro momento que posibilita transformaciones sociales en Colombia, es el único y por tanto el primero. Y se puede entender por qué la atracción que este momento ejerce sobre los jóvenes de Colombia y sobre todo los jóvenes universitarios. Una atracción diferenciada si vemos poblaciones maduras, poblaciones viejas, poblaciones marginadas, el común de la clase media colombiana. Hay una sensibilidad diferente entre esas poblaciones y ustedes. Por eso es muy difícil congregar hoy a la clase media colombiana, que fundamentalmente está en las 3 grandes ciudades de Colombia, a una postura en favor de las transformaciones sociales. Al contrario, ella va tramitando su discurrir político y social hacia prácticamente retroceder en lo poco que se ha avanzado en este país. El ejemplo, Bogotá. Esa diferencia hay que capturarla, hay que entenderla y hay que ponerla en positivo. En cierta forma, la juventud colombiana se está poniendo en la vanguardia de la sociedad colombiana. Y ese elemento es fundamental. Yo solo recuerdo una época en mi vida en donde la juventud era la vanguardia, cuando yo era joven. Años A. Esos años A son, cuando nací, la década de los 60, la década de los 70, un momento maravilloso, mágico de la humanidad, no solamente de Colombia, en donde todas las áreas de la expresión humana, artística, musical, filosófica, política, social, revolucionaria, era dirigida por los jóvenes. ¿Quiénes sacaban a los gringos de Vietnam? Los muchachitos y muchachitos vietnamitas, excepto Ho Chi Minh, que era así. ¿Quiénes revolucionaban la música? Sus Beatles. Y quienes, como ellos, cambiaron los acordes de lo que después se volvió una oleada cultural y musical diferente. Cambiaron los paradigmas culturales de la sociedad, potenciaron a la mujer, crearon un arte completamente diferente al que se percibía antes. Hicieron revoluciones, algunas triunfantes, otras fracasadas. La sandinista en nuestra América en el año 69 fue hecha por muchachitos y muchachitas aquí. Un cambio del mundo, para bien o para mal. Una época en donde los jóvenes, al ser vanguardia, pusieron una marca en la humanidad de tipo revolucionario, de creación, de innovación. Hoy, guardadas las proporciones, algo similar está aconteciendo con la juventud colombiana, después de varias generaciones perdidas de juventud. Y a mí me gustaría recoger ese sentimiento que aflora en los centros universitarios, e incluso en los barrios populares, porque me parece que el momento hay que analizarlo a profundidad. Que tenemos de todas maneras que mirar por qué hemos llegado a esta situación, a este momento específico de la historia de Colombia, y qué puede desencadenarse también, para bien o para mal, en los próximos días, meses y años que están por venir, y que marcarán la existencia fundamentalmente de ustedes. Estamos acabando esta guerra, indudablemente.
no cualquier guerra, una guerra de 60 años, una guerra construida a partir de por lo menos 3 generaciones juveniles de combatientes rurales, la mayoría de ellos rurales. Una guerra que se andina, que crece a lo largo y ancho de Colombia a partir de levantar una especie de movimiento campesino armado mestizo. Guerra andina. Una guerra que, si queremos verla en su intimidad, ante la pregunta de por qué se originó esa guerra, por qué hace 60 años comenzó esa guerra, por qué nuestros abuelos no fueron capaces de evitarla y nuestros padres tuvieron que sufrirla y nosotros mismos tuvimos incluso que participar en ella. Y finalmente ustedes están en el momento de acabarla a partir aparentemente de un voto el domingo. Aparentemente el voto por el sí del 2 de octubre, yo también voy a votar por el sí. Pero quiero ir un poco más atrás de ese sí, que al final no son sino 2 letras, una sílaba. Ese sí acaba una guerra que comenzó hace 60 años. ¿Qué pasaba hace 60 años? Esa guerra, ¿por qué se fortaleció? ¿Por qué se extendió? ¿Por qué perduró tanto tiempo? Si uno quisiera resumirlo en una palabra, si me entrara a pensar en una parte de la historia o cosas por el estilo, la palabra que sustenta esa guerra de las FARC se llama exclusión campesina. Es la exclusión campesina que desde hace 60 años y más tiempo provocó en Colombia las reacciones que llevaron a un sector de ese campesinado a las armas y a una lucha fratricida. Campesinos que eran desalojados, como hoy. Campesinos que salían de las zonas cafeteras, que era la riqueza fundamental del entonces, a mediados del siglo XX. El café, la riqueza. Los campesinos no podían cultivar el café era para otros. Y los desplazaban porque tuvieran una camisa azul o porque tuvieran una camisa roja. La violencia de las FARC nace de la exclusión campesina que adicionalmente nace de la exclusión de los liberales de Colombia del poder. ¿Cómo? ¿Excluían a los liberales del poder? Sí, cuando eran liberales. Y el símbolo de esa exclusión liberal es un asesinato. Jorge Eliezer Gaitán, 9 de abril de 1948, cuando ninguno de nosotros, espero no equivocarme, había nacido. Hechos anteriores a nuestra existencia fueron marcando las violencias que nos marcan ahora nosotros. ¿Y por qué mataban a Gaitán? ¿Y por qué excluían a los liberales? Porque había una concepción dentro de los gobiernos colombianos que básicamente se centraba en la tesis de homogeneizar el pueblo, de volverlo un rebaño, de permitir un poder omnímodo que solo gravitaba alrededor de la concentración de la riqueza en manos de quienes detentaban el gobierno, los conservadores. Para ello leyeron a Hitler y leyeron a Mussolini y leyeron a Franco y creyeron que esas tesis les servían su propósito de acumulación de riquezas para sí mismos utilizando el poder público. Pero antes de la exclusión de los liberales podríamos seguir con la historia hacia atrás y lo que encontraríamos una y otra vez es una historia de exclusiones. Podemos decir que en la República de Colombia no se incluyó a la sociedad colombiana en la construcción de ese concepto que se llama república.
ni para allá atrás. Y ahora sí, generación tras generación hacia atrás en la historia, como quien va cortando la tierra y ve los sustratos teológicos, es absolutamente importante para entender el presente. Porque hacia allá, hacia atrás, ustedes ven el asesinato de Rafael Uribe Uribe, el guerrillero liberal, a principios del siglo XX. Y ven cómo esa guerra que llamaron de los 1000 días, que también fue dura, salvaje, bárbara, que enfrentaba liberales y conservadores, estos en el poder, terminó en una exclusión, en un asesinato y en un acuerdo de paz. Y si van más atrás, ya a las oscuras páginas del siglo XIX, encuentran decenas de guerras que se acabaron con acuerdos de paz o con la victoria de un contrincante. Guerras que finalizaban para que comenzaran nuevas guerras. Y si van más atrás, encuentran a Bolívar, el guerrero que le propuso a este territorio construir un ejército popular para construir a través de la victoria militar contra los españoles una república democrática. La idea inicial que nos tiene aquí a nosotros sentados y por la cual nos llamamos colombianas y colombianos, por la cual nos llamamos latinoamericanos, la espada del llamado el Libertador, cuyo proyecto político victorioso en los campos de batalla fue derrotado por los colombianos mismos. Solitario se fue a morir por matar. Y antes de haber matado al mariscal Sucre, lo sicariaron en Nariño, el primer sicariato de Colombia. El jefe del ejército libertador, muerto por colombianos. ¿Por qué lo mataron? Porque no se creía posible la idea de una república democrática, porque no se quería la palabra democracia, porque herederos de los españoles, de su feudalismo, de su gran institución, la gran hacienda, que es un heredero del feudo europeo, querían seguir siendo propietarios de los feudos y acomodar el Estado y construir las instituciones, el Congreso y los partidos políticos al acomodo del propietario de la gran tierra. Una idea democrática sonaba chusma. Chusma sonaba a negro, a indígena, a pobre, a descansado. Y por tanto lo que había que destruir en Colombia, y por eso destruyeron el proyecto bolivariano, fue excluir la chusma. Aún hay señoras de la sociedad que hablan de la chusma. Se les ha venido olvidando la palabra chusmero para reemplazarla por la palabra guerrillero. Uy, ese guerrillero. Uy, ese indio. Uy, ese negro. Esas expresiones cotidianas de parte de nuestra sociedad no son más sino el resultado de una historia de 2 siglos de exclusiones. Exclusiones, la más grande de todas, la de la mujer, aún vigente. Exclusiones de los pobres de la tierra. Exclusiones de los parias de la sociedad. Miren lo que pasa en Bogotá con los habitantes de la ciudad. Exclusiones de los que sienten sexualmente de manera diferente a los otros y los tratan con violencia verbal y física. Exclusiones de los que tienen el color de piel diferente a la que tenían los españoles. Exclusiones de quienes tienen apellidos que no coinciden con los de las familias hereditarias en Colombia. Exclusiones de quienes labran la tierra. Exclusiones de quienes fueron traídos como esclavos a Colombia. Exclusiones de los que piensan diferentes. Exclusiones que siempre tuvieron como consecuencia final el asesinato de la diferencia.
son los 2 siglos, que si uno recordara las palabras de Gabriel García Márquez, no son 100 años de soledad, que para él arrancan un poco antes de la matanza de las Bananeras, que entre otras denunció un joven congresista que se llamaba Joaquín Suleimán en el Congreso, que después fue alcalde de Bogotá y lo destituyeron. Y que después intentó forjar un movimiento multitudinario y lo asesinó. No son 100 años de soledad, son 200 años de soledad republicana y quizás más, si pensamos en los pueblos conquistados por los españoles. Hace medio milenio estamos solos en nuestras exclusiones y hemos permitido un sistema permanente de exclusiones a los que consideramos normal. Si vamos a esa historia, entonces, lo que vamos a encontrar es que a raíz de excluir y excluir y excluir, y por tanto mantener privilegios no naturales, no humanos, ni siquiera capitalistas, si queremos pronunciar la palabra, la historia de Colombia no ha sido sino una repetición de guerras que se acaban para que empiecen nuevas guerras. Y por eso, los sectores no juveniles de la sociedad colombiana tienen escepticismo. Por eso hay manipuladores del escepticismo, lo que yo llamo el terrorismo del miedo. El terrorismo siempre está ligado a la producción del miedo. Y aquí hay unos expertos terroristas del miedo que se visten de corbata y a veces se montan a pavo para tomar. Ese escepticismo es la base de la parálisis, del temor a afrontar las situaciones que para ustedes, la mayoría, es la primera y única oportunidad por ahora de transformación social. Un escepticismo que nace de la sabiduría popular, de saber que una guerra en Colombia siempre es continuada por otra guerra, que se desactiva una a través de un acuerdo de paz e inmediatamente surge la otra. Si vamos a los tiempos presentes, dejando allá a Bolívar, que aún pervive, así su proyecto haya sido derrotado temporalmente. Lo que encontramos es, por ejemplo, la Constitución del 91, la que supuestamente rige hoy. La Constitución del 91 es producto de una asamblea constituyente elegida popularmente, producto a su vez de un acuerdo de paz entre una guerrilla contemporánea del M-19 y el Estado, y otras, el EPN, y TILAM, que en ese momento eran la mayoría de la guerrilla colombiana. Hay que ponerse en contexto también. La mayoría de la guerrilla colombiana firmó un acuerdo de paz en 1989, que generó las condiciones de una constituyente para transformar completamente e integralmente el cuerpo jurídico político colombiano. Ahí fue que salió el concepto del Estado Social de Derecho, es decir, el viejo recuerdo permanentemente traído por los pueblos de Colombia de la construcción de una república democrática, de una nación. ¿Qué pasó con la Constitución del 91? Inmediatamente, década de los 90, ustedes la mayoría eran unos bebés. Las castas políticas tradicionales de Colombia, en los territorios de Colombia, familias políticas enteras, se aliaron con los ejércitos privados del narcotráfico para hundir en sangre a través de un genocidio la Constitución del 91. La Constitución del 91 no se aplica en Buenaventura,
La Constitución del 91 no se aplica en Malangué, no se aplica en San Onofre, no se aplica en el Golfo de Borrosquillo. Allá en Tierra Alta no existe. No se aplica en La Guajira, no se aplica en el Catatumbo, no se aplica en el Piedemonte Llanero, ni en el Tucumán, ni en el Caquetá, ni en las altas montañas del Cauca. La Constitución del 91 es una letra que apenas sí en algunas grandes ciudades tiene una opción de aplicación. Cuando yo intenté aplicarla en la voluntad humana, me destituyeron. Y eso fue en 1991, un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz, al generar una propuesta democrática para la nación, fue respondida por una insurgencia local, territorial, narcotraficante, el paramilitarismo, y dejó 200.000 muertos en los campos de Colombia. Sembró de cosas comunes en territorio nacional. Buenaventura, creo que el dato da 2.500 muertos, 145 mujeres entre ellas, era el dato que arrojaban en el día de hoy. Y la democracia y la paz. En medio de 200.000 muertos, la mayoría humildes, la mayoría de provincia, de pequeños pueblos del mundo rural, viejos, jóvenes, mujeres descuartizados, dictaduras de facto en el territorio, totalitarias. El que se atreva a pintar una pared es asesinado, la que se atreva a mostrar el ombligo es asesinada, el que se atreva a llevar barba, pelo largo es asesinado. ¿Cuál diferencia con Hitler con Mussolini? Y solo fue a finales del siglo XX. La sangre está aún enterrada. ¿Cómo ese pueblo que vivió esos hechos dantescos, que a través de millones y millones de desplazados que llegan a la gran ciudad y que andan por allí en las calles, algunos de ustedes lo serán, que lo vivió y lo expresa a través del escepticismo? Esto no va a cambiar, dicen. Lleva a que ante la posibilidad de acabar definitivamente la guerra y la violencia en Colombia, lo que surja sea el escepticismo, la desconfianza. Y yo creo que tenemos que prestarles razón. Yo creo que tenemos que asumir también ese mensaje y no caer en un falso optimismo, o como decía Gabriel García Márquez, ir a la paz con los ojos abiertos. Porque si a mí me vienen a decir de estos hechos históricos, no solamente los académicos que ya podríamos estudiar por la lejanía del tiempo, Bolívar, Santander, la destrucción de la Gran Colombia, las guerras del siglo XIX, sino los contemporáneos, el hundimiento en sangre de la Constitución del 91, el genocidio en Colombia, pues nos debe llevar a pensar que con un simple sí no acabamos este tema. Es más, ese sí se lo inventó Santos, no era claro. Se lo jugó en su lógica de pelea egolátrica con Uribe. Porque durante todo el proceso de negociaciones Santos vivía al referéndum de Uribe. Oigan, no hagan ahí de excesos en las reformas allá en La Habana porque Uribe se fue de lado. Un problema psicológico, porque él fue su ministro y le debe la presidencia a él, la primera presidencia. Porque la segunda no la debe a nosotros. Amén. Señor, amén. Es una lucha ajena a nosotros. ¿Qué diferencia Santos de Uribe? El origen social. Claro. Porque Uribe nace de los terratenientes narcos de Antioquia y huele abajo.
decían en los clubes sociales bogotanos. Y Santos nace del empresariado bogotano, entre editoriales del periódico más poderoso del país, y se educa en Londres. No. Y habla mejor en inglés que en español. Santos quisiera haber sido londinense. Esa lucha entre dos talentos diferentes que han gobernado este país en los últimos 16 años. Es decir, ustedes no han vivido más que el señor Uribe y el señor Santos en el gobierno, realmente. Esa lucha entre los dos no es sino una marca de diferencias dentro del establecimiento de la oligarquía colombiana, como queramos llamar. Porque en el trasfondo son la misma. ¿O hay alguna diferencia entre el proyecto económico del doctor Uribe y el doctor Santos? No, ninguna. Ustedes pueden encontrar en los últimos 16 años una diferencia fundamental en la política pública, económica o social que ha desatado Uribe o que ha desatado Santos. ¡Ninguna! La negociación. Es la misma minería como proyecto que ellos llaman de progreso y desarrollo. Tristeza. Es una minería que ni siquiera la transforma, es abrir unos huecos para sacar carbón y petróleo que Dios, para quienes son creyentes, puso ahí. O el azar geológico. No se necesita el cerebro humano para tener el petróleo y el petróleo. Es un hueco que no necesita ni siquiera de muchos trabajadores y de esfuerzo muscular para sacar simplemente petróleo y carbón, para que sea la energía donde se mueven los automóviles de las clases medias en Europa y en Estados Unidos. Y esa es nuestra gran economía, nuestro proyecto económico, el que hizo Uribe, y antes lo había hecho Pastrana y el señor Santos. Y por eso, ante la homogeneidad de un proyecto que, entre otras cosas, es profundamente depredador de la humanidad, porque eso es lo que está produciendo el cambio climático. Es decir, muchachos y muchachos, nosotros somos responsables de la muerte de la humanidad a partir de la exportación del carbón y del petróleo. Igualito que los venezolanos, igualito que los ecuatorianos, igualito que los bolivianos, igualito que los mexicanos. No hay diferencias entre derecha e izquierda en usufructuar un modelo económico depredador, que es el modelo económico latinoamericano de monoexportación de fósiles, que depreda el territorio y algo fundamental, no permite usar el cerebro. Porque igual que el narcotraficante exportador de cocaína se vive bien exportando petróleo. Las rentas del alto precio que ya se cae se irrigan de tal manera que somos una sociedad que nos vamos volviendo importadores de chucherías y de alimentos porque no los producimos, porque vivimos de la exportación de petróleo y carbón más las oligarquías. No se necesita el cerebro. Y por eso las políticas públicas de educación, lo que buscan, tanto la de Pastrana como la de Uribe, la de Pastrana hecha con la ayuda del suministro de las Islas Santos, y la de Uribe de manera permanente, es recortar los recursos de la educación, que no es más que el alimento del cerebro, porque la economía colombiana no necesita del cerebro en la medida que es una economía rentista de la exportación del petróleo y carbón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Uribe y Santos? ¿Cuál es la diferencia entre los que dirigen oficialmente el sí y los que dirigen oficialmente el no? El señor César Gaviria es el gran dirigente del sí, ¿cierto? Oficial. Lo designaron, como el rey designa a sus consejeros. Gaviria dirige el sí.
Gaviria no fue el que como presidente propuso la ley 100, que transformó la salud en una mercancía que está matando a los colombianos pobres. ¿Y quién fue el ponente de esa ley de Gaviria en el Senado? Doctor Uribe. Gaviria, dirigente del sí, propone la ley 100 y Álvaro Uribe, su ponente en el Senado, dirigente del no, la aprueba. La ley 100 está en el sí y en el no. Y si vamos al tema de los recursos de la educación, ¿quién fue el presidente que reformó la Constitución para recortar la Constitución del 91? Para recortar los recursos de la educación pública en Colombia. Pastrana, que está en el norte. ¿Y quién fue su ministro que logró aprobar esa reforma constitucional en el Congreso? Santos, que está en el sitio. Entonces hay una lógica en el establecimiento que más bien es ficticia. Nos pusieron un plebiscito, nos dividen entre el sí y el no, y el plebiscito lo que significa es que el pueblo solo tiene un papel refrendador. Yo ojo con esto. Es decir, nos han convocado a refrendar. Claro, como yo sé qué significa la guerra de las FARC en los campos de Colombia, qué significa para las juventudes que son llevadas a la fuerza en los camiones militares reclutados, en las grandes ciudades y en los pueblos, qué significa la juventud rural reclutada, qué significa condenar a las juventudes a las armas. Como decía José Eustacio Rivera, siempre lo recuerdo, en su libro La Vorágine, antes de conocer, apasionarme por mujer alguna, mujer mi corazón al azar y de la nueva violencia. Un libro que cuenta la violencia de las cauchetas. Años a principios del siglo XX, que entre otras nos llevó a la guerra con el Perú. Ese libro, José Eustacio Rivera conservó, ese libro lo que va mostrando es la cultura colombiana, el joven antes de apasionarse por mujer alguna, en muchas regiones de Colombia, termina abrazando el fusil y acostándose con el fusil. Todo guerrillero sabe que existe una relación libidinosa entre el hombre que se acuesta en el fusil, que tiene que tener al lado, porque si lo deja a un ladito lejos, puede morir. Pues como sabemos qué significa esa guerra, hay que acabarla, y por eso voy a votar por el sí. Pero no me parece que hay que caer en la trampa de la falsa discusión entre Uribe y Santos. Porque al llevarnos al papel refrendador, en unos acuerdos que versan fundamentalmente, excepto en el punto primero, sobre una desmovilización técnico-jurídica de un ejército que se llama la FARC, donde, cómo se concentran, dónde llegan las armas, cómo se derriten las armas, quién se va a quedar con las armas derretidas, cómo transitan jurídicamente hacia una vida política civil, ellos, los guerrilleros, ellos, las FARC. La mayor parte del acuerdo versa sobre ellos, las FARC, cómo se desmovilizan. Pues nos convocan a refrendarlo y aceptamos el reto. Pero el papel de los pueblos no es el de la refrendación. El papel de la refrendación es un papel pasivo hecho para